tengas un alto aprecio, un cariño especial, saludos, un abrazo a ti, a tu esposa, a tus hijos, como también a toda la familia. Iglesia del Molino, una bendición estar con ustedes también esta noche, mañana y también el domingo por la mañana estaremos aquí con ustedes. Y espero pues que tengamos un buen tiempo, que podamos compartir. El tema de la historia no es tan apetecido por muchos, probablemente algunos se tengan que dormir, pero queremos hacerle el esfuerzo, pedirles el esfuerzo de que no se duerman. Vamos a tratar de hacer un tanto ameno la presentación, la conferencia, de tal manera de que podamos salir edificados. A nombre de mi esposa y mis hijos también un abrazo para ustedes, mis queridos hermanos de la Iglesia El Molino, y que Dios realmente los siga bendiciendo y como lo decíamos en unos días atrás, felicitarles por considerar este tema de la reforma. En nuestra iglesia, cada año estamos recordando este escenario y a veces tenemos sesiones así como las de ustedes. Hoy solo va a ser un enfoque del domingo 31, que curiosamente, ¿verdad?, cae 31 de octubre para conmemorar los 504 años de la Reforma Protestante. Muy bien, no sé si voy a tener acceso a poder presentar. Ah, sí, claro, ya me lo dieron. Muchas gracias. Nos vamos a dejar guiar por esta presentación, ¿verdad?, que he diseñado para ustedes, llamadas así las conferencias de la Reforma. Y estos 3 días vamos a estar hablando de los prerreformadores. Mañana estaremos hablando un poquito de las causas y el domingo el impacto de la reforma. Así que de esa manera está distribuida la conferencia. Pero para mantenerlo un tanto despierto, no solamente con las preguntas que usted va a ir copiando, escribiendo para poderle dar respuesta, quiero que también, por favor, usted considere esta pregunta que yo le voy a dejar aquí ya en su escritorio. Mientras desarrollamos este tema, yo le hago la pregunta a usted. ¿Cree que es necesario una reforma a la iglesia actual? ¿Cree usted que es necesario que la iglesia actual haga una reforma o hagamos una reforma? ¿O no? Ahí está. Esa es una de las preguntas que quiero que esté considerando, analizándola mientras vamos desarrollando y usted diga, por esta causa sí yo creo que vale la pena que hagamos una reforma en la iglesia actual. Así es que esta pregunta en su momento será contestada. No quiero utilizar el texto de pretexto, pero fíjese que en la Biblia se consideran algunos pasajes con este concepto de reforma. Por ejemplo, si usted va al Antiguo Testamento y en la historia de los reyes y particularmente en Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 34, usted encontrará a un rey llamado Josías, que este hombre, a pesar de su temprana edad, y bajo el consejo de los sacerdotes, viendo las anomalías que se estaban dando en la religión hebrea, este rey propuso en su corazón también hacer reformas. O sea que este tema de reformas no es nuevo, hermano. Esto ocurrió allá por los años 600, 800 antes de Cristo. Y este rey Josías, en el capítulo 34, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén.
Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha y a la izquierda. Y este es un buen principio. La reforma debe de comenzar en el corazón de aquellos que quieren hacer reformas. A los 8 años, dice el versículo 3, de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, el Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, dice que volvió a Jerusalén. Y quiero dejarlos ahí con esa inquietud de este hombre llamado Josías, el rey Josías, que comenzó a hacer reformas, porque obviamente estaba viendo algo que no cuadraba en la religión hebrea. Así es que cuando hablamos de la reforma, también estamos pensando en ese concepto, cosas que no cuadraban a la luz de las escrituras, a la luz de la doctrina de los apóstoles, de la iglesia que Cristo había fundado. Hay que indagar sobre eso, cuáles eran las cosas que no cuadraban. Y por eso, al hablar de reforma, hermanos, tenemos que tomar un punto de partida, y lo vamos a hacer a través de esta imagen que usted y yo podemos visualizar. Será nuestro punto de referencia. Esta imagen está en la ciudad de Worms, en Alemania. Está fechada desde el año 1868. Mire cuántos años tiene este parquecito. Y realmente es una figura o es un parque ahí, o un lugar de paseo donde están los reformadores alrededor. Luego está la estatua principal en el centro. Alrededor de la estatua principal donde Martín Lutero se erige, hay 4 pequeñas estatuas sentadas al pie de la estatua de Martín Lutero. Esos 4 que están sentados ahí son lo que nosotros llamamos los prerreformadores. Así es que la pregunta surge, ¿quiénes son estos prerreformadores? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Qué hicieron en su tiempo para que hoy nosotros les podamos llamar prerreformadores? Bueno, de eso se trata la charla de hoy, la conferencia de hoy, viernes, para hablar de estos 4 hombres de Dios que estaban incómodos con lo que estaba sucediendo con la iglesia. Es necesario entender que Martín Lutero no fue el único que deseaba cambios en la iglesia. Lo tuvieron muchos hombres atrás. Allá por el año 1200 de nuestra era,
se había levantado un movimiento de los que se llama los albigenses, allá por los años 1200. Fue este movimiento de los albigenses fue creado por un hombre de Dios también que llevaba su apellido Albi, y de ahí vienen los albigenses. Estos albigenses en sus predicaciones hablaban acerca de estar en contra, óigalo bien, desde el año 1200 estaban ya en contra del tema del purgatorio, y también cuestionaban el tema de el concepto de quién tenía la autoridad. Así es que ya habían indicios de lo que es el tema de reforma. Pero pensando en estos 4 varones, en estos 4 prerreformadores, debemos de mencionar lo siguiente. La reforma no fue obra de uno o pocos hombres. Involucró a miles de personas y diversos factores. Mañana estaremos hablando un poquito de estos factores. De hecho, una reforma a la iglesia se venía solicitando y haciendo necesaria desde siglos antes. No es en el siglo XVI, en el año 1500. No. Eso viene de atrás. Y ya le voy a dar algunos elementos por qué era necesaria una reforma. ¿Por qué una reforma? ¿Y qué tenía que reformarse? ¿Qué había de malo en la iglesia que el Cristo mismo y los apóstoles habían fundado? ¿Qué pasó con esa iglesia? Entonces, entre algunas cosas, quiero mencionarle que la iglesia ya para el año 1500, y si quiere, vayámonos un poquito más atrás, desde los años ya 1200, 1300, 1400, la iglesia se había desviado. ¿De qué se había desviado? Bueno, ya no es la iglesia primitiva que fundó Cristo y los apóstoles. Había cambiado ya su fe, había cambiado su liturgia, había cambiado su sencillez y otras cosas más ya habían cambiado. Pero también habían abandonado muchas doctrinas básicas, habían implementado otras que estaban ajenas a la vida del Señor Jesucristo y de lo que Él había ordenado. Pero entre otras también la santidad y la fidelidad a Cristo fue reducida a la fidelidad a la iglesia y al Papa. O sea, ya no era importante la persona de Cristo, sino que todo estaba reducido en ser fiel a la iglesia y al Papa. Pero había una más. La palabra de Dios ya no era la autoridad máxima. Esta había pasado a un tercer término. Y lo que prevalecía era la autoridad del Papa más las tradiciones. Eso era lo que valía, y en tercer lugar, la Biblia. O sea, eso era lo que estaba pasando. O sea, ya la palabra de Dios ya no era fundamento en la iglesia, sino que todo pasaba por la autoridad papal y las tradiciones más la Biblia. Estos tres conformaban lo que en algún momento podemos nosotros llamar como la autoridad de la iglesia. Por el otro lado, como heredera del imperio, se habían adoptado costumbres y tradiciones de la vieja Roma: política, poder, sincretismo, intolerancia, corrupción, traición, lujos y placeres. O sea que la iglesia se había enfrascado en tantas cosas que había perdido su esencia. Es más, no tanto la esencia, sino que la misma inmoralidad de los líderes de aquel entonces había causado ya un revuelo del cual en alguna forma ya traía un descontento en la vida de muchas personas. La corrupción, la intolerancia, el sincretismo, lujos y placeres, ¿verdad? Y esto, hermanos, hasta el día de hoy, en cierta forma se puede ver
tanto entre católicos como también entre evangélicos. Se han adueñado entonces, otro elemento que estaba ahí por reformar es que se habían adueñado del poder temporal. Ahora es de la iglesia y para la iglesia. Todo era para la iglesia. Se cobraban ciertos impuestos para la iglesia. Se vendían ciertos objetos para la iglesia. Y todas las ofrendas, todo lo que se recaudaba en la iglesia era para la misma iglesia. Así es que se adueñaron del poder temporal. Pero cuando uno ve esos descalabros, por decir algo, por lo desviado que estaba la iglesia en su tiempo, entonces desde los años 1200 se venía gestando un tipo de reforma. Y lo más curioso es que podemos mencionar muchos nombres, pero la historia resalta a 4 de ellos que, como les decía en la imagen que les presenté, forman como los 4 bastiones donde el mismo Martín Lutero se valió de todo ese movimiento de estos cuatro personajes. Así es que siglos atrás, 4 grandes hombres de Dios que no estaban conformes con lo que en la iglesia se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo las cosas en la iglesia, la conducta de los mismos, de los laicos y de los mismos cardenales, de los papas. Esto causó que ellos hicieran un intento de reforma. Pero lo intentaron. Hay otros que no lo intentaron. Estos 4 lo intentaron y déjeme decirle que en su intento también estos 4 murieron. Pero su legado marcó la ruta de lo que hoy nosotros conocemos y de lo cual el próximo domingo vamos a celebrar la reforma protestante. Ahora, ¿por qué les costó a estas personas la vida? ¿Por qué los cardenales y los jerarcas de la iglesia no atendieron la voz de estos 4 personajes? ¿Por qué se tuvo que esperar hasta que llegara Martín Lutero? Bueno, déjeme decirle que una de las razones es que toda esta gente que pertenecía a la iglesia, en alguna manera, los líderes, los jerarcas, los cardenales, los obispos, eran señores feudales. Tenían sus tierras, tenían sus ejércitos a su servicio y ellos no iban a permitir un cambio de su estatus o de su modo de vida, que ya lo consideraban ellos un derecho divino. Cuando yo veo estas cosas, hermanos, en alguna forma, y por eso la pregunta que yo le lanzaba al inicio, ¿será que nosotros también necesitamos una reforma? ¿Será que está pasando lo mismo de que habemos, y voy a mencionarme ahí yo también, aunque no estoy ahí, será que habemos muchos líderes que no queremos perder nuestro estatus y cuando un hermano dentro de la iglesia nos viene con ideas y que son bíblicas, en vez de oírlas, nosotros los marginamos y los rechazamos? La verdad que es motivo de reflexión. ¿Qué le parece con el tema de la corrupción que había en el pasado también? ¿Será que entre los líderes católicos, evangélicos, también en alguna manera hemos caído en una corrupción? Vaya usted a saberlo entonces, porque son los elementos que estaban ahí. ¿Qué le parece de las iglesias lujosas y ostentosas en nuestro tiempo? Llámese católicas y evangélicas también. ¿Por qué tanto enfoque a ciertas cosas menos a la palabra? Entonces, la pregunta sí tiene sentido. Y cuando estos 4 hombres revisaban lo que estaba pasando en la iglesia, no se quedaron callados. Y aunque les costó la muerte, decidieron hacer algo. Y como lo digo ahí, en el intento ellos murieron. Pero su legado marcó la ruta. ¿Quiénes son estos 4? Estos 4 varones de los cuales yo le he estado mencionando esta tarde. Bueno, comencemos con este señor que está dentro de esa figura que al inicio le presenté, Pedro Baldo. Este Pedro Baldo vivió entre los años 1140 al año 1217.
Este Pedro Baldo, como más adelante lo vamos a ver, el movimiento de los valdenses y los albigenses fueron movimientos de pre-reforma allá por los años 1200. ¿Quién era Pedro Baldo? Pedro Baldo era un rico comerciante que se trasladó a la ciudad de Lyon, Francia. Y se cuenta que a los 20 años, ya cuando en el año 1160, a sus 20 años, este hombre ya era un hombre rico en la ciudad. O sea, en otras palabras, era un hombre muy diligente, era un hombre muy trabajador, que a los 20 años ya era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Si hay algún joven aquí entre nosotros y que ya tiene 20 años y no ha logrado lo que Pedro logró, es para preocuparse, ¿verdad? Bueno, ahí está un desafío que nos deja la historia de estos hombres que eran diligentes, eran trabajadores y se esforzaban por sobresalir y salir adelante. Pero este Pedro Baldo, la historia nos cuenta que su vida cambió rotundamente y algunos creen que se debió a la muerte de su mejor amigo, que entró en una depresión y estaba tan decepcionado de la vida. Pero otros aseguran de que Pedro Baldo se entrevistó con un sacerdote y el sacerdote le llevó a la lectura que está en el Evangelio de Lucas, cuando un joven rico se entrevista con el Señor Jesús. Y usted ya conoce la historia, pero la respuesta se la dejo mencionar acá. Cuando el Señor Jesús escucha al joven rico, le dice el Señor, algo te falta, vende todo lo que tienes y así vas a heredar el reino de los cielos. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ese versículo caló en el corazón de Pedro Baldo y se cuenta que él vendió todo y lo repartió entre los pobres. ¡Qué decisión!, ¿verdad? ¡Qué decisión! Mientras en la actualidad nos esforzamos por acumular la riqueza, este hombre, impactado por el desafío que Jesús le hizo al joven rico, tomó esa decisión. Y él, después de esa decisión de venderlo todo y darlo a los pobres, se dedicó, y así dice la historia, a depender de Dios. Y mientras estaba en ese proceso de dependencia de Dios, entonces se dedicó a predicar la palabra de Dios. Se predicó a predicar la palabra de Dios. Comenzó a predicarle al pueblo en su idioma y para afianzar las enseñanzas bíblicas, Pedro Baldo contrató a 2 eruditos para que le tradujesen las escrituras. Dicho sea de paso, lo que queremos decir es que Pedro Baldo fue impactado no solamente por el texto, sino que se interesó por las mismas escrituras. Comenzó a leerlas, de tal manera que él miraba que no había acceso de la escritura al pueblo. Entonces contrató a 2 eruditos para que le tradujesen la Biblia al idioma provenzal de la región, y de esa manera la Biblia quedó en manos del pueblo. Se cuenta que los eruditos tomaron la Vulgata Latina, una Biblia que había sido traducida allá por los años 1000, y esa Biblia entonces comenzó a circular ya entre el pueblo gracias a lo que Pedro Baldo hizo, interesarse en que la Biblia fuese traducida. Cuando pienso en esto y el interés que Pedro tuvo por las escrituras y ponerla en el idioma del pueblo, ¿cuántos pueblos en el mundo existen que no tienen una escritura? ¿Y qué estamos nosotros haciendo como iglesia para que esa escritura sea puesta en manos de esa gente de países como en la India, que hay cientos y miles de grupos étnicos que no han escuchado el nombre de Jesús, no tienen una Biblia? ¿Qué estamos haciendo? Se cree que hay más de 1200 pueblos que no tienen una Biblia.
Y esto a mí me desafía, porque si Pedro Baldo pensó en eso, ¿por qué no podemos pensarlo nosotros también? Así es que Pedro, cuando ya tenía la Biblia traducida, se convirtió en un predicador ambulante. Su audiencia principal eran los pobres, los pobres, y óigamelo bien, persona que se convertía al mensaje de Pedro Baldo tenía que hacer algo. ¿Qué cree usted que tenía que hacer? Correcto, vender todo lo que tenía y seguir las enseñanzas de Pedro, y eso entregarlo a los pobres. La iglesia obviamente no permitió que Pedro Baldo siguiera predicando. Las autoridades eclesiásticas de su tiempo no le permitieron que siguiera predicando, porque obviamente predicaba cosas que estaban en contra de lo que la iglesia estaba haciendo. Por lo tanto, Pedro Baldo fue a Bohemia, ahí se refugió, y tristemente ahí murió Pedro Baldo, en Bohemia, lo que hoy actualmente es la República Checa. Así es que ahí quedó Pedro Baldo en sus últimos años. Pero Pedro Baldo murió, pero sus seguidores crearon el movimiento de los valdenses, los predicadores pobres de Lyon. Y obviamente ellos se opusieron a los sacramentos, al purgatorio, a la autoridad absoluta del Papa, y como consecuencia fueron perseguidos. Muchos de ellos murieron en la hoguera, pero los pocos que lograron sobrevivir, y que el movimiento llegó hasta el año 1517, y cuando el movimiento explotó en Alemania, se unieron a los reformadores, pero bajo esta cláusula, porque ellos rescataban la autoridad de las escrituras. Y Pedro Baldo también en ese sentido respetaba y creía en la autoridad de las escrituras, y por eso fácilmente se adherieron al movimiento reformista del año 1517. Así es que fueron hombres intrépidos. No les importó hacer las denuncias basadas en las escrituras, estuvieron dispuestos a morir, y lo que este hombre dejó como legado para la reforma era no solamente el interés por las escrituras, sino que tradujo las escrituras al idioma del pueblo. Y eso se convirtió en un gran aporte a la reforma. Veamos el segundo de estos hombres que están ahí, John Wycliffe. Este John Wycliffe o Wycliffe es conocido hoy por los famosos traductores de la Biblia. Hay un programa de traducción de la Biblia. Muchos misioneros se enrolan en este ministerio para poder traducir las escrituras. John Wycliffe, durante su vida se desarrollaron los eventos de la Guerra de los 100 años y también la cautividad babilónica del papado. Ahí vamos a ver eso mañana, si Dios lo permite. ¿Dónde nació? En Inglaterra. Estudió en la Universidad de Oxford, y este hombre era muy capaz, era muy inteligente, era un teólogo que se convirtió también en un maestro, en un profesor de la misma Universidad de Oxford. A mí me llama la atención porque en los años 1320, que ya estamos entrando a la Edad Media, y los años 1384, mire, los prerreformadores no eran cualquier persona. Este John Wycliffe era un hombre inteligentísimo, era un hombre capaz, y desde la cátedra, desde la Universidad de Oxford, este hombre también estaba interesado en que la iglesia tuviera su propio cambio. Así es que John Wycliffe para nosotros se convierte también en un gran hombre que nosotros estamos llamando aquí como los prerreformadores. Se cuenta de que en su defensa ante las autoridades eclesiásticas y en el descontento y de los muchos problemas, a él se le prohibió que continuase con la traducción de la Biblia, porque ese era también su interés, traducir la Biblia para que el pueblo tuviera acceso
a ella. Pero algo bien interesante sobre la vida de este señor John Wycliffe. Resulta que el papado le había solicitado a él una ofrenda para el templo en Roma. Y él les dijo que no estaba dispuesto a dar tal cosa. Y por eso a él lo llamaron ante las autoridades eclesiásticas para que defendiera el por qué no había gestionado tal ofrenda. Y en esa comparecencia, él habló de la autoridad de las escrituras y que no estaba de acuerdo en lo que ellos estaban solicitando. Como consecuencia, obviamente, recibió el repudio, pero también ya no pudo él continuar con la traducción de la Biblia. Pero es interesante que el apoyo, o mejor dicho, la reacción de John ante las autoridades eclesiásticas se ganó el favor de la iglesia en Inglaterra, que también se unió al pensamiento de John Wycliffe y empezaron también ellos a reaccionar en contra de lo que estaba haciendo la iglesia. Tal es así que la iglesia en Inglaterra ni es católica ni es evangélica, es anglicana. O sea, por un lado toman y por el otro lado. Es que como que beben de las dos vertientes, pero es diferente al final de cuentas. ¿Qué ganó John Wycliffe con todo esto? El contento de las autoridades en Inglaterra. Y eso también le brindó un apoyo. O sea que la corona inglesa le brindó un apoyo. Los grandes gobernadores le brindaron el favor y estaban dispuestos también a rechazar la autoridad del Papa en aquel entonces. En su defensa, así es que él ganó mucho, no perdió, sino al contrario, este hombre ganó mucho ante las autoridades. En su traducción y su gran aporte a la reforma, hermanos, es la traducción de la Biblia al inglés. Aunque algunos aseguran de que él no logró terminar esta traducción, los seguidores de él, ¿verdad? Lograron terminarla, sus seguidores lograron terminar la traducción y déjeme decirle que esta traducción es la que nosotros conocemos y que sirvió de base para la gran Biblia conocida, la King James. Se le debe al esfuerzo de este hombre, de John Wycliffe. Así es que el hombre murió en el año 1384 y todo esto antes de que la traducción se terminara. Así es que los seguidores obviamente empezaron a hacer sus cositas, de la cual iba a traer un gran beneficio. Aunque la iglesia le cortó las alas, sus seguidores continuaron con sus ideales, los cuales se les conoce como los lollardos. Los lollardos. Y ellos obviamente tuvieron una postura ante la iglesia de su tiempo, y entre las cosas de las cuales ellos estaban en descontento era que no, o mejor dicho, no estaban de acuerdo en la autoridad papal, sino en la autoridad de las escrituras. Y entre otras cosas que ellos pudieron hacer y condenaron ciertas prácticas de la iglesia, lo cierto es que los lollardos fueron perseguidos cruelmente y casi a extinguirlos por completo. Pero este grupo también, más adelante, de los que lograron sobrevivir, se unieron a los reformadores ingleses. Así es que ahí tenemos un segundo hombre que había también dejado un legado y que sus seguidores obviamente se habían ya unido
a los reformadores ingleses. Veamos un tercer hombre, y el tercer hombre ahora es Juan Hus, nacido de una familia pobre, pero me llamó la atención este detalle que le escribí ahí. Entró al sacerdocio buscando prestigio y una vida mejor. Voy a hacer un alto aquí para que reflexionemos un poquito y si es posible los haga reír. Yo conocí a una persona en un lugar, aquí no voy a decir los nombres porque probablemente los conozcan. Este hombre tenía una pulpería y no le iba bien con la pulpería. Resulta que al tiempo nos dimos cuenta que la pulpería estaba cerrada. Y preguntando ahí en el vecindario dónde estaba el dueño de la pulpería y por qué la pulpería la habían cerrado, nos contestaron, o me contestaron a mí en este caso, es que él prefirió abrir una iglesia. Y ahora dice que le va mejor con la iglesia que con la pulpería que tenía. Y era cierto, fíjese que en un garaje, en el garaje de su casa, pues acondicionó ahí y ahí le llamó el Ministerio X. Y déjeme decirle que le va bien. Así es que eso, pues eso de buscar el pastorado o el liderazgo, muchas veces no se hace por llamamiento ni por la convicción de servir a la iglesia, sino que algunos probablemente lo hagan con este concepto de buscar prestigio y porque les vaya bien. Y a algunos les ha ido bien. A los que estamos en iglesias históricas, bíblicas, no estoy diciendo que no nos va bien, sino que la forma de gobierno y de organización es totalmente diferente. Pero Juan Hus tenía ese concepto de buscar una vida mejor. Así es que en esa búsqueda, este hombre se convierte también en un gran predicador. Tanto era así sus predicaciones que vino ganando influencia y en el año 1402 fue nombrado rector de la Universidad de Praga. Imagínese usted, hombres de Dios, hombres que tenían una inteligencia increíble, pero descontentos también con lo que estaba pasando, pero capaces de poder llegar a ostentar puestos increíbles, como en este caso de ser un rector de la universidad. En su predicación él era muy radical, basaba todo en la Biblia y por sus ataques a la corrupción fue conminado a retractarse, lo cual no lo hizo y obviamente la iglesia oficial de aquel entonces lo condenó a la hoguera. Lo condenó a la hoguera. Así es que un 6 de julio en el año 1415, bajo las órdenes del Concilio de Constanza, él fue condenado a la muerte. A su muerte se creó un movimiento llamado los Husitas, los cuales la iglesia en su momento también los declaró herejes por la iglesia oficial. Aquí hay un dato bastante curioso de los Husitas, porque ellos, obviamente, a la muerte de Juan Hus, ellos se reúnen, se unen y empiezan a predicar, a enseñar la Biblia, a atacar la corrupción de la iglesia, a vivir por fe y cuántas cosas más. ¿Sabía usted que este grupo de los Husitas, más tarde ellos crearon un grupo que se llama y se conoce hoy como la Iglesia Morava? Y ellos empezaron a enviar misioneros a todo el mundo. Familias enteras fueron movidas a grandes lugares del mundo, de los cuales nosotros somos herederos de los Husitas, porque en la Mosquitia, en la actual Mosquitia, hay iglesias moravas, producto de este movimiento de Juan Hus. Así es que
Curioso los datos, ¿verdad? Que estamos aprendiendo de cómo estas personas importantísimas en la historia, pero cuando decidieron hablar en contra de lo que estaba sucediendo, estaban tan convencidos que no les importó perder su trabajo, ir a la hoguera y morir por sus convicciones. Finalicemos con estos 4 reformadores. Girolamo Savonarola. Cuando yo le vi la cara a este hombre de pocos amigos, ¿verdad? Nacido de una familia adinerada, allá por los años 1452, 1498, ya nos vamos acercando, ¿verdad?, a la Reforma. Nació de esa familia adinerada en la ciudad de Ferrara, Italia. Y como le digo, mire, la carita no ayuda mucho, un hombre de carácter fuerte e inflexible. O sea, no cualquiera lo dominaba, ¿verdad? Y aun cuando sus papás, el gran anhelo de sus papás, de Girolamo, su gran deseo era que él se convirtiera en un doctor, que él estudiara medicina. Pero este hombre decidió enrolarse con los monjes dominicos. Y con los monjes dominicos, entonces este hombre llegó a la ciudad de Florencia. Y estando ahí, este hombre llegó a tener varios adeptos. Miren, aun cuando era inflexible, se convirtió en un funcionario público de la ciudad. Este hombre, cuando llegó a Florencia, Florencia se estaba convirtiendo, o ya para la Edad Media, Florencia era el centro del Renacimiento italiano. Y cuando estamos hablando del Renacimiento, hermanos, es un despertar a la cultura, al idioma, a todas esas filosofías humanísticas, pero Florencia se convirtió como el centro del Renacimiento. Así es que para Girolamo trasladarse para Florencia era muy estratégico, y desde ahí este hombre comenzó a predicar sobre los pecados de la iglesia, sobre la corrupción que estaba en la iglesia, pero corrupción, dice él en sus predicaciones, acusó de la corrupción que estaba no solamente en el pueblo, no solamente en los cardenales, sino que también en el mismo Papa. Así es que con ese tipo de mensajes al señor Girolamo no le fue bien. Por lo tanto, en esas prédicas en contra de la vida desenfrenada de los florentinos y de los clérigos, obviamente le causó el rechazo, le causó el ser excomulgado y también condenado a la hoguera. Al principio este hombre fue bien popular, pero al final este hombre se convirtió en el repudio de la iglesia. Se convirtió en el repudio de la iglesia. Y este hombre, siendo un funcionario, un hombre influyente, dedicó su predicación a develar las cosas corruptas e inmorales que se estaban dando en la iglesia. En el año 1498 fue juzgado públicamente y ejecutado el 23 de mayo. En el año 1498 fue juzgado públicamente, ¿verdad? Y ejecutado un 23 de mayo. Por su duro carácter, drasticidad, Savonarola se ganó muchos enemigos. Su reforma era más moral que religiosa e instó a un grupo de jóvenes
a modelar e instar una reforma en el pueblo, quemando los escritos y artículos de lo que se estaba dando en la iglesia. El Papa Alejandro V lo excomulgó en el año 1496. En el año 1498 fue juzgado y un 23 de mayo de ese año del 98 fue ejecutado públicamente. Algunos creen que este hombre murió de una forma como tipo linchamiento por parte del pueblo a instancias de las autoridades eclesiásticas. Así son nuestros 4 reformadores que no se ganaron el favor de la iglesia, ni mucho la iglesia estaba dispuesta a escuchar lo que ellos predicaban sobre la Biblia. En resumen, estos 4 prerreformadores condenaron la inmoralidad de la iglesia. Condenaron la doctrina de las indulgencias, que fue uno de los conceptos más fuertes, de los cuales las 95 tesis de Martín Lutero están dirigidas a esta doctrina. Condenaron los abusos de los papas y también el clero en general. ¿Será que eso solo pasó en la iglesia oficial de aquel entonces, de la iglesia católica de aquel entonces, o sigue todavía esa escuela? ¿Qué tal de la iglesia evangélica en nuestro tiempo? ¿Se le puede acusar de inmoral? Probablemente. Se conoce de ciertos pastores que se divorcian y se vuelven a casar. Algunos acusados de otras cosas. Condenaron la doctrina de las indulgencias. Bueno, nosotros no vendemos indulgencias, pero probablemente en algunos sectores se tenga que pedir el diezmo como una referencia a que si usted no diezma, usted no es salvo. Condenaron los abusos de los papas y el clero en general. Sí, también hay pastores que tienen abuso de autoridad. ¿Verdad que la pregunta sí tiene sentido en algún momento? Pero no solamente por eso, sino que ¿será que la iglesia de hoy está haciendo lo que la Biblia realmente dice? El texto que ustedes tienen en la presentación de Mateo 28, ¿nosotros estamos haciendo discípulos? ¿Será que esta pandemia nos develó lo deficiente de la iglesia, de que no estábamos haciendo lo correcto también y que necesitamos ciertos cambios? A veces enfocados en ciertos proyectos, pero no enfocados en la predicación del evangelio y el discipulado. ¿Será que necesitamos una reforma? ¿Será que necesitamos volver también nosotros a las escrituras? ¿Qué se está predicando en los templos, en los púlpitos el día de hoy? ¿Predicamos la Biblia o predicamos lo que nosotros creemos que la Biblia dice? Porque una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que yo creo que la Biblia dice. ¿Verdad que a veces estos temas son interesantes? Ahora, estos 4 reformadores, me llaman la atención que los 4 fueron excomulgados y perdieron sus posiciones en las sociedades. A veces nosotros no queremos hacer denuncias porque no queremos perder el trabajo. Y preferimos el silencio para no perder nuestra posición. 2 de ellos murieron en la hoguera. ¿Será que va a ser necesario una persecución para la iglesia para que salgan a luz los verdaderos cristianos? ¿Estamos usted y yo dispuestos a morir por la causa de Cristo? Son preguntas que ahí están, que en algún momento debemos de contestarla. ¿Sabe que ninguno se retractó de sus posiciones? Es más, aunque perdieron sus posiciones, 2 de ellos murieron en la hoguera. Pero lo más lindo de estos 4 reformadores es que
todos ellos enfatizaron la autoridad de las Escrituras. A veces hacemos más acopio a reglamentos, a escritos que tenemos, menos a la Escritura. Y a veces nosotros decimos que la Escritura dice esto, pero el reglamento que escribimos dice otro, y terminamos obedeciendo más al reglamento que a la palabra de Dios. Volver a las Escrituras fue uno de los grandes logros de estos 4 reformadores. Y yo creo que en la actualidad usted y yo también estamos llamados a volver también a las Escrituras. Así es que estos 4 hombres allanaron el camino para que Martín Lutero, tomando todo esto, afianzando también la autoridad de las Escrituras, un 31 de octubre clavó 95 tesis. Quedan 95 tesis para discutirlas en la universidad, pero también tenían un mensaje: confrontar a la iglesia de aquel entonces. Si a usted le tocara que escribir alguna tesis sobre la actualidad de la iglesia, ¿qué denuncias le haría usted a la iglesia? Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé un sueño. Y si realmente hay algo que cambiar, enfrentémoslo, pero no por un propio y simple capricho, sino volvamos a las Escrituras. Que el Señor nos ayude y permítame orar, y nos dejo luego con el pastor Manuel Cuarto. Gracias, Dios, por ver a estos 4 hombres que no se quedaron callados. Al final de cuentas, desafiaron a la autoridad, pero no en sus propios pensamientos, sino basados en las Escrituras. Que sea la palabra nuestra arma de denuncia también. Y necesitamos volver a las Escrituras. Si es necesario para una reforma,